de aproximadamente unos 35 años y llegan a una institución de salud, no voy a decir el nombre, por todos conocida, y le dicen, estaba en primer nivel en atención de médico de familia, y dice, va a tener que ir con el psiquiatra, le dice a la persona, ¿no? Y ella, sí, muy bien, haga su cita, le dice, ¿no? Y ya como después de 3 meses fue a segundo nivel y fue con el psiquiatra. Y fue con el psiquiatra para que le dijera que tenía diabetes. O sea, la mandaron con un psiquiatra para que le dijera que tuviera diabetes, ¿no? Entonces, a mí eso me sorprendió, ¿no? ¿Por qué tendrías que mandar a una persona a segundo nivel? Y empieza donde empieza el debate, o sea, ¿para qué sirve el psiquiatra? ¿Dónde entraría el psiquiatra? O porque luego dicen por ahí mis alumnos, es que estoy rete mal, maestro, ya estoy con el psiquiatra. Entonces, ¿cuál sería la opción? Las alteraciones que atendemos los psiquiatras tienen que ver con trastornos emocionales severos a graves o de una gravedad importante donde la persona realmente comienza a tener afectación importante en sus comportamientos que incluyen riesgos a su vida o riesgos a otros. Atendemos problemas de depresión, problemas de depresión posparto, de depresión recurrente, trastornos de ansiedad severos. Esos son los principales motivos por los cuales nos buscan. Pero cuando una persona llega con un psiquiatra, su primera pregunta casi siempre es esta, ¿no? ¿De veras estoy tan mal para que yo esté aquí? O sea... Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología en un Podcast. Hola Arnoldo, ¿cómo estás? Bien y de buenas, Laura, ¿cómo te ha ido? Hoy estamos felices, contentos y listos para iniciar un nuevo podcast muy interesante. Creo que va a haber debate. Esperemos que más que debate, tengamos una colaboración con quien hoy tenemos un invitado que, a diferencia de todo o casi todos nuestros invitados anteriores, pues sí hemos tenido una, la de veterinaria, pero esta persona sí trabaja con la salud mental. ¿Quién nos acompaña hoy? El doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda. Él es psiquiatra, es médico cirujano formado en la Universidad de Guadalajara, tiene la especialidad en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, es médico psiquiatra adscrito o ha trabajado en diferentes instituciones de salud, entre ellas el ISSSTE, la Secretaría de Salud Jalisco, el ICEMIM, ISALME. También es académico de la Universidad de Guadalajara, ha trabajado y colaborado en diferentes universidades como en la Universidad del Valle de México. Desde el 2020 conduce un programa de salud mental que es Psicoradio Guadalajara, que también lo pueden seguir ahí. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchas gracias Laura, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, como se podrán dar cuenta, tenemos un tema pues que a veces es como de mucho mito y realidad, ¿no? ¿Qué vamos a hablar, Arnoldo? Pues vamos a hablar, no sé si hablar o a confesarnos, pero hablaremos de un tema muy interesante que es la psiquiatría. Pero antes de empezar, yo sí quiero reconocer que la persona que nos acompaña hoy ha picado piedra, ha sido uno de los generadores de programas de salud mental. Desde que empezó el Instituto de Salud Mental, SALME, conocido en el occidente de la República, fue uno de los iniciadores, y eso me da gusto, pues que gente que tan activa siga dando esos espacios de entrenamiento, de actualización, desde su rama, desde la psiquiatría, ¿no? Entonces, aquí siempre ha sido un debate, ¿qué es la psiquiatría? ¿Qué es la psiquiatría? ¿Para qué sirve? ¿Por qué yo tendría que ir con ellos como padre de familia, o llevar a mi hijo, o trabajar como pareja, o como persona? ¿Por qué? ¿Qué es la psiquiatría? No sé, sería mi primer duda, pues. Sí, fíjate que esta pregunta abre otras más y muchas más cosas que platicar, pero rápidamente es una pregunta que frecuentemente nos hacen las personas que van a consulta. Es más, muchas personas llegan al consultorio y no tienen claro ni por qué están ahí. Vengo porque me insistió mi psicóloga, vengo porque quieren que venga, pero realmente yo podría decir que más de la mitad, o por lo menos la mitad de la gente que va no sabe por qué está ahí. Entonces, claro que una primera pregunta pues es esta, ¿no? ¿Qué es la psiquiatría? La psiquiatría, en términos muy precisos, es una especialidad de la medicina que se dedica al estudio, a la evaluación, al diagnóstico y al tratamiento de los trastornos mentales y de los trastornos emocionales. Es decir, abarca la atención infantil, adolescente, adulta y adultos mayores. Cada una en sus diferentes especialidades de la psiquiatría. A ver, para entenderle bien, porque luego, y bien dice, ¿no?
de repente estás con el psicólogo o con un profesional, váyase con el psiquiatra. Y pues, ¿yo qué hice? No, ¿por qué? O sea, ya me van a hospitalizar. Sí, ¿verdad? ¿Me van a internar o qué? O sea, o muchas veces lo ven como un castigo. Ándale, sí. Que te ve el psiquiatra, no sé, o lo perciben como estoy demasiado grave, demasiado mal, ¿no? Ya no tengo remedio. Ya no tengo remedio, ¿no? Fíjense, ¿por qué hago esta observación? Una vez nos tocó trabajar con una persona de aproximadamente unos 35 años y llegan a una institución de salud, no voy a decir el nombre, por todos conocida, le dicen, estaba en primer nivel en atención de médico de familia, y dice, va a tener que ir con el psiquiatra, le dice a la persona, ¿no? Y ella, sí, muy bien, haga su cita, le dice, ¿no? Y ya como después de 3 meses fue al segundo nivel y fue con el psiquiatra. Y fue con el psiquiatra para que le dijera que tenía diabetes. O sea, la mandaron con un psiquiatra para que le dijera que tuviera diabetes, ¿no? Entonces, a mí eso me sorprendió, ¿no? ¿Por qué tendrías que mandar a una persona a segundo nivel, como se manejan las estructuras de salud en México, para decirle que tendrías una enfermedad que ya no se podría curar porque se tenía que controlar? O sea, y empieza donde empieza el debate, o sea, ¿para qué sirve el psiquiatra? Sí. ¿Dónde entraría el psiquiatra? O porque luego dice por ahí mis alumnos, es que estoy rete mal, maestro, sí, ya estoy con el psiquiatra. Entonces, ¿cuál sería la opción? Sí, fíjate que el abanico o las alteraciones que atendemos los psiquiatras tienen que ver con trastornos emocionales severos a graves o de una gravedad importante, donde la persona realmente comienza a tener afectación importante en sus comportamientos que incluyen riesgos a su vida o riesgos a otros. Atendemos problemas de depresión, problemas de depresión posparto, de depresión recurrente, trastornos de ansiedad severos. Esos son los principales motivos por los cuales nos buscan. Pero cuando una persona llega con un psiquiatra, su primera pregunta casi siempre es esta, ¿no? ¿De veras estoy tan mal para que yo esté aquí? O sea, ¿en qué momento? Mucha gente me ha cuestionado en el mismo consultorio, ¿no? O sea, ¿en qué momento no me di cuenta que estaba tan grave? Y en ocasiones no son situaciones tampoco gravosas o de severidad importante, pero sí hay que empezar como a aclarar a las personas el motivo de su envío. Y yo siempre les digo, el motivo de tu envío es para valorar tu salud mental, porque por algún motivo quien te envió, te canalizó, detectó algo en tu salud mental, que es importante que nosotros busquemos la manera de detallar y buscar si hay o no algún problema en tu salud mental. Creo que algo que es muy importante y empezar a diferenciar es la formación que tiene un psiquiatra, sí, y un psicólogo. ¿En psiquiatría estudian psicología? Como digo, entiendo que tengan materias, pero ¿estudian psicología en psiquiatría? Fíjate, es una buena pregunta. Los psiquiatras estudiamos la carrera de medicina general y a partir de ahí la terminamos y hacemos todo el trámite para la especialidad, que es todo un proceso ahí. En las carreras de medicina de casi todas las universidades del país sí hay cursos de psicología médica, le llaman. No de psicología propiamente, pero sí de psicología médica, porque entiendo que van enfocados como a enseñarnos alteraciones en los comportamientos que están relacionados a un problema de psiquiatría, ¿no? Uh-huh. Pero ya en psiquiatría, ya en la especialidad, sí nos dan cursos, sí nos dan clases que sí van relacionadas prácticamente a los modelos de psicoterapia, no para dar psicoterapia, pero sí como parte de la formación. Entonces, ¿ustedes pueden dar psicoterapia? No, solamente no. Los psiquiatras no tenemos la cédula para ejercer en psicoterapia, salvo y con excepciones, o quien tenga el interés de los psiquiatras de formarse en alguna maestría, en terapia, con algún enfoque, ¿no? Okay. A ver, para que nos quede claro, porque luego nos perdemos en la formación y me he encontrado letreros, como todas profesiones, que son todólogos, ¿no? Sí. O sea, psiquiatra constelar, terapeuta, manejo de medicamentos, internamientos y demás. Entonces, el psiquiatra se profesionaliza al igual que cualquier otra profesión. Tienen que ser primero médicos, cirujanos parteros, después especialidad, después una maestría, un doctorado, etcétera, etcétera. Ya en psicoterapia, si quieres. Sí, sí es el interés, ¿no? Sí, sí es el interés. Dentro de la especialidad de psiquiatría sí tenemos cursos de psicoterapia como parte de la currícula, pero no tenemos la cédula para ejercer como psicoterapeutas. Uh-huh. Somos médicos que nos especializamos en los problemas de la salud mental de las personas.
Y creo que es importante que tengan esta formación básica, elemental en psicoterapia, sí, porque a final de cuentas pues les va a llegar un paciente al que hay que hacer alguna contención, ¿no? Claro, algún tipo de intervención a través de la palabra, pero siempre buscando que sea una intervención en ese momento para entonces colaborar con los grupos o con los colegios de psicología. ¿Cuántas especializaciones de psiquiatría hay? Fíjate, es una muy buena pregunta porque generalmente pensamos que psiquiatría es solamente una. Uh-huh. La psiquiatría es una especialidad que abarca el estudio de niños, adultos y adultos mayores. Al terminar la especialidad de psiquiatría, existen cursos de alta especialidad. Es decir, se toma otro curso de especialidad en un área de la psiquiatría. Y ahí sí ya tenemos psiquiatras especializados en niños y adolescentes, que son los paidopsiquiatras. Tenemos psiquiatras especializados en geriatría, que son los psicogeriatras, psiquiatras forenses, psiquiatras especializados en trastornos de la conducta alimentaria, en trastornos del sueño, en genética. O sea, hay como alrededor de 15 a 20, no tengo el dato preciso, de cursos de alta especialidad. Pero para eso, para accesar a esos cursos, se tiene que tener la cédula de psiquiatra. Sí, bueno, yo estoy en territorio nacional mexicano, en donde pudiera yo estudiar esa subespecialización o esa especialización de alta gama, vamos a llamarle así. Sí, ¿no? Claro, se llaman cursos de alta especialidad. Los ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México, en sus diferentes sedes clínicas, en sus diferentes sedes hospitalarias. ¿En algún otro estado o municipio no hay? La subespecialidad de paidopsiquiatría es una subespecialidad de 2 años, y esa sí ya tiene, más allá de la Ciudad de México, hay cursos en Guadalajara, hay cursos en Monterrey, hay cursos creo que también en Puebla. Ya empieza como a extenderse más para estudiar paidopsiquiatría, pero los demás cursos hasta ahorita solamente es en Ciudad de México, con el aval de la UNAM y las sedes clínicas que oferta. Entonces, a ver, híjole, es que me abres un abanico de dudas como ciudadano, que yo tengo que atender situaciones de mi familia, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué tendría que acudir con un psiquiatra si tengo un problema de general con mi hijo? Conducta, que es muy, no se queda en paz, que tiene problemas para tener concentración. ¿Eso atendería el psiquiatra? Estos comportamientos, particularmente de este joven o de este chico, sí pueden ser evaluados por un psiquiatra para detallar si hay algún diagnóstico, algún problema de salud con ese grupo de comportamientos que están generando algún malestar importante. Es decir, si estos comportamientos comienzan a añadirse alteraciones como lastimarse, romper, aventar, a lo mejor ese tipo ya en conjunto, la mera conducta no es un diagnóstico, no es una enfermedad, la mera conducta, pero ya el conjunto de elementos que vamos encontrando en la valoración psiquiátrica, podemos ya ahí poder como agrupar y ahí sí pensar en algún síndrome que requiera de atención psiquiátrica. Entonces, ¿con quién colaboraríamos, Laura? ¿Con los psiquiatras y de qué tipo? ¿O cuál es la diferencia? Pues creo que lo primero que tenemos que preguntarle a Iván es, ¿cómo sé cuándo acudir con un psiquiatra o con un psicólogo? Si no es, o sea, ¿cómo acudir con un psiquiatra? ¿Cómo sé? Cuando no está canalizada la persona. Sí, yo pondré como primer punto, si una persona está transitando, está viviendo, está sintiendo situaciones emocionales como asociadas a la tristeza severa, mucha angustia, mucho nerviosismo, dificultades para dormir, quizás sea recomendable la búsqueda de un psiquiatra. Obviamente también atenderíamos personas que empiezan a tener situaciones como alucinaciones, situaciones de pensamientos sumamente obsesivos o comportamientos de intensa hiperactividad que le impiden, ¿no? Le impiden el estar presente en una clase completa, que le impiden el terminar proyectos. A lo mejor este tipo de elementos sí pueden ser recomendables que se asista a un psiquiatra. Okay. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer una entrevista que le llamamos una entrevista clínica diagnóstica, y de ahí vamos a empezar a entrevistar, es decir, a empezar a que nos describan lo que está sucediendo
Y esa información la conjuntamos pues en una información mucho más amplia, y de ahí ya empezamos a cotejar si es parte de algún síndrome o no. Oye, Iván, ¿y ustedes aplican pruebas psicométricas? Fíjate que tenemos la opción de utilizarlas, las pruebas psicométricas, pero solamente encaminadas a lo que estamos sospechando. No las aplicamos de forma general para ver a ver qué encontramos. Es decir, si una persona viene con un síntoma depresivo de mucha intensidad, tenemos algunas pruebas que podemos utilizar ahí, no necesariamente para el diagnóstico, sino como un apoyo al diagnóstico, o para evaluar la intensidad o lo grave que puede estar en un puntaje, pero no como un diagnóstico. Sí utilizamos escalas o pruebas que se pueden hacer en el mismo consultorio, ¿no? Pero no son pruebas que nos impliquen mucho tiempo, es decir, solamente para entender si lo que yo encuentro en la entrevista diagnóstica puede ayudarme este recurso y ampliarlo o mejorarlo. Es lo que le llamarían las pruebas de screening, ¿no? Un poco para contribuir y colaborar en el diagnóstico, y ahora sí, como entre confirmar lo que resulta en la prueba y confirmar lo que yo estoy infiriendo o diagnosticando. Así es. De hecho, a las personas que se las aplicamos, yo particularmente les explico, esta no es una prueba de diagnóstico, nos va a aportar quizás más elementos para poder buscar en dónde va el punto o la raíz, porque de repente sí hay pruebas como más específicas en las preguntas, que sí nos ayudan mucho como a partir de ahí qué más podemos entrevistar, ¿no? Y obtener más información. Pero también les digo, lo que resulte aquí no eres tú, o sea, lo que resulte aquí es una parte que surge de aquí, que la vamos a incluir a toda la demás información. Incluso una radiografía, ¿no? Claro. En ese momento, porque no es que es toda tu historia en esa prueba. Pero fíjate que aquí me lleva la reflexión de que también, como bien lo dice, no solamente es aplicar la prueba, sino es el entrenamiento para aplicar la prueba e interpretar la prueba. Por hecho, muchas editoriales manejan las pruebas con clasificación, ¿no? La clasificación A, B o C. La clasificación C es exclusiva para psicólogos y psiquiatras con entrenamiento en la aplicación e interpretación de la prueba. Por la importancia que tú nos dices, ¿no? De esa radiografía, de ese apoyo al diagnóstico. Sí, porque muchos pacientes o muchas personas llegan, mire doctor, yo en internet encontré que tengo depresión y me hice la prueba que viene ahí, porque luego la descargan o la llenan, y resulté con un puntaje de gravedad, ¿no? Y ese es el motivo de venir, porque luego en internet el algoritmo les dice, busca un psiquiatra por el puntaje. Yo les digo, esto no eres tú, vamos a hacer otro tipo de pruebas mucho más específicas que nos van a aportar. Fíjate, aquí me hiciste recordar unos casos ahí medio raros. No sé si les ha pasado a ustedes como profesionistas que de repente bajan una de la aplicación de la tienda de los teléfonos celulares, ya sea de los dos modelos Android o Apple, y aplican una escala de ansiedad o una escala de depresión, ¿no? Y luego todavía les dice la escala o el producto que bajaron. Si tienes alguna alteración, busca ayuda. Y ahí los dejan, pero no les dicen ni qué ayuda, ni por qué, ni para qué, ni la intensidad, ni el origen. O sea, el problema es que nos estamos viviendo muy automatizados y estamos viviendo una patología. ¿Sí será así o no? Yo creo que sí, estamos viviendo momentos en este contexto actual, pues donde muchos de los comportamientos humanos habituales y normales de repente se patologizan, ¿no? Se psiquiatrizan. Yo les digo, es que no todos tus comportamientos son una enfermedad, o sea, son tus trastornos. Es que me enojé ayer. Bueno, esa es una reacción de enojo que está supeditada a otras cosas, ¿no? Pero eso es una constante en psiquiatría, como que las personas que van a psiquiatría tienen la idea de que todo lo que hacen, todo lo que deciden es parte del trastorno psiquiátrico, ¿no? Y muchas veces no, o sea, pues, por supuesto que no. Creo que vamos a hacerle una pruebita aquí a Iván de sí o no. Este síntoma que tengo es de indicador psiquiátrico, sí o no. Porque justamente pasa mucho de que dicen, tengo ansiedad, tengo depresión, y yo les digo a mis estudiantes o la gente que está cerca conmigo que la tristeza y los nervios ya desaparecieron del vocabulario de la gente. ¿Por qué? Porque anteriormente decíamos, me siento triste, y ahora, ¿qué decimos o qué dice la gente? Estoy deprimido. Tengo nervios. Estabas en el examen preparándote para el examen y tengo nervios, y ahora estoy ansiosa, estoy ansioso. Sí.
O cuando sienten muchos nervios, digo, por un examen, una situación que realmente nos exige esta respuesta, lo traducen como pánico, ¿no? Es que tengo una crisis de pánico. No, es que esto no es pánico, o sea, esto es una respuesta tuya de nerviosismo, de angustia, y ya todo lo preocupación. etiquetamos con el trastorno, ¿no? Oye, pero me gusta más vivir en el mundo patológico. O sea, ¿sí o no? Sí, el tema es que estamos con tantos accesos a inteligencias artificiales, a chatbots, a información en las redes sociales, que de repente ya no logramos distinguir qué sí, qué no es, ¿no? Y la pregunta que me hacías, ¿con quién ir? ¿Con un psicólogo, con un psiquiatra? Yo siempre soy de la propuesta, ve con el que tengas accesibilidad, porque yo puedo decir, a lo mejor este problema sí requiere una atención psiquiátrica. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la zona norte de Jalisco, allá en Colotlán, como psiquiatra, de hecho, y la experiencia fue impresionante porque éramos solamente un psicólogo, una psicóloga, Diana, que le mando muchos saludos, y yo de psiquiatra. Éramos el único equipo de salud mental para 10 municipios del estado. Entonces era tremenda la carga. ¿Y cómo vamos a decirle? Ve con pues ve con el que tenga cerca, que te haga una evaluación diagnóstica. Que tenga consulta y que tenga aparte pues, los títulos, cédulas que se requieren para que te haga la evaluación. Si ese psicólogo te valora y solicita una intervención, adelante, ¿no? O si este psiquiatra te atiende, bueno, pues ya se verá aquí viendo, ¿no? Pero yo soy de la propuesta que hay que acudir también respecto a los accesos que tenemos a los servicios de salud mental y específicamente de psiquiatría. Oye, en esa realidad que viviste, ¿qué te tenías que medicar para controlar la demanda y el control de los factores riesgos psicosociales? Digo, vivimos en la patología, pero también nos tenemos que medir, ¿no? Sí, bueno, la higiene mental, ¿no? Y estilos de vida. Me gustó mucho vivir allá porque, bueno, Colotlán es una zona muy robusta en cuanto a naturaleza, pero también muy alejada de servicios de salud, particularmente de salud mental. Fíjate, en este ejemplo que nos pones, y saludos a la psicóloga, ojalá que nos esté viendo y nos escriba, me he encontrado pacientes que de repente me hablan y me dicen, oye, recomiéndame un psiquiatra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que me siento muy ansioso y tengo miedo, necesito que me den un medicamento para bajar mi ansiedad. O sea, en ese caso, ¿sí sería válido entonces? Bueno, yo recomendaría que antes de que sea el envío de inmediato, pues quizás preguntar 2, 3 cosas más, ¿no? A ver, este nerviosismo está relacionado a algo en particular de forma reciente. ¿Qué tanto lo percibes? ¿O es más tu percepción que lo que es? Digo, quizás muchas personas estamos en la cultura de la inmediatez ahorita, donde cualquier cosa que yo tengo el acceso para preguntar y tener alguna idea de lo que me pasa, pero muchas veces de manera equivocada, ¿no? Entonces, esta cultura de que todo queremos inmediato quizás tenga que ver con eso, ¿no? Siento una angustia porque tengo el examen final, el examen profesional, y no quiero sentirla. No, pues es que eso no es posible. Algo que ocurre muy frecuentemente ahorita es esos pensamientos intrusivos, ¿no? Y no solamente los pensamientos, Iván, hay muchas personas que han llegado, hay varias personas que han llegado conmigo y dicen casi que tengo esquizofrenia. ¿Por qué? Porque escucho voces. ¿Y qué te dicen las voces? Que no puedo, que no soy útil, y puras cosas negativas, ¿no? Pero cuando empieza uno a revisar, son justamente esas creencias que le tienes que poner una voz porque que estaría muy cruel y muy difícil que te los estuvieras pensando de ti mismo. Y entonces, como esto se vuelve algo inaceptable para la persona, dice, es que escucho voces. Sí, y yo creo que muchas veces son pensamientos, digo, sí, algunas personas van a decir que escuché voz, y ya cuando hacemos la revisión detallada, no, estos son pensamientos. Sí. No son alucinaciones, ¿no? Ajá, y que pueden llegar a confundirlo y que es necesario esta discriminación o esta diferenciación en la consulta, en el diagnóstico, ¿no? Digo, pues para ello es la evaluación, pues, ¿no? Por el profesional de la salud mental en particular, pues para que haga esta discriminación, esta evaluación y aclare, ¿no? Yo creo que en las consultas de psiquiatría yo puedo compartirles que quizás en la primera consulta, en la segunda, un porcentaje de la consulta va en aclarar mitos, en derribar creencias equivocadas, en reducir el miedo a la propia especialidad y al uso de medicamentos o de tratamientos que se dan, ¿no? Gran parte se nos va en la consulta en esto. ¿Cuáles serían esos mitos, esas leyendas urbanas? No, pues hay muchísimos. A ver, unos mitos, ejemplos, ¿no? Digo, para irme, a lo mejor sí, cierto, sí Empecemos soy. por el primero. ¿Requiere hospitalización una persona que va al psiquiatra? Sí, ¿no? Sí. Así llegan. Oiga, ¿me va a internar?
Ya vengo con mi mochila y todo, mis sandalias. O por lo menos ya van mentalizados, ¿no? O sea, me va a internar. A ver, espérame, vamos a hacer una evaluación y vamos a partir de esa evaluación, vamos a revisar si es necesario o no. No, claro que no. O sea, no toda persona que va a una cita con un psiquiatra significa que se va a internar. De hecho, son los menos. ¿Cómo qué porcentaje, Iván? No, yo pensaría que de 10 personas, que por poner como ese número, de 10 personas que van a una consulta de psiquiatría, una quizás es la que requiere un internamiento, ¿no? La mayoría de las personas que atendemos en psiquiatría le llamamos pacientes ambulatorios, o sea, es decir, sí, que van a su consulta programada, a su cita tal día, tal hora, y ahí se hace la evaluación. Pero de cada 10 seguramente es uno el que en ese momento requiere la hospitalización, ¿no? Oye, Iván, no sé si te ha pasado que digo, bueno, vengo a internarme, me siento muy mal. Sí, claro. Pero también, no sé si te has dado cuenta, o será un mito mío, pero también será una fuga, ¿no? Un tiempo fuera de todas mis situaciones, porque me gusta más sentirme como un hospitalizado, un limitado, una persona que tiene una enfermedad, a asumir mi realidad. Fíjate, Armando, que esto me hiciste recordar muchas personas, ¿no?, que han ido, que me dicen, es que, ¿sabe qué? Mándenme al psiquiátrico porque quiero relajarme, quiero desconectarme, quiero pasarme unos días de... Espérame, es un hospital. No son vacaciones. O sea, el mito es ese, no son vacaciones. O sea, no vas a pasar un fin de semana de vacaciones, vas a un hospital psiquiátrico donde hay personas que están con un proceso agudo, grave, que lo que menos que vas a hacer es descansar como en cualquier hospital. Iván, me acabas de tirar mi emoción. ¿Qué voy a decir? Aquí ponme, Iván, aquí, que se vea. Fíjate, Armando, que eso sucede más bien, en mi experiencia y en mi opinión, en las instituciones públicas, ¿no?, donde esta solicitud se hace. En el trabajo de la práctica privada es menos, ¿no? Porque, bueno, ahí implica más cosas. Sí. Pero yo trabajé en instituciones públicas en diversas, y ahorita que escuché la historia de esos años, dije, caray, sí he trabajado en varias, ¿no? No mayoría, pero sí una que otra persona sí llega como con esta idea, ¿no? Con este mito de que mándenme unos días para desconectarme. No, espérame, o sea, no, el hospital no es para desconectarte ni para que estés de vacaciones, es para revisar un problema de salud que está empeorado, que está en este momento grave y que requiere intervenciones de 24 horas. A ver, yo soy padre de familia. Bueno, esperemos, ¿verdad? Ok. Mi esposa, mi hijo, mi hermano, mi mamá son diagnosticados con algún trastorno de algún sistema de clasificación vigente, que yo no sé por qué se pelean tanto con el DSM-5 y el CIE-10, claro, que en México diagnosticamos con el CIE-11 y así es el IMSS y el ISSSTE, ¿verdad? Exacto, pero bueno, ¿deberíamos de tratarlos diferentes porque están diagnosticados o tienen una etiqueta de algún trastorno? No, por supuesto que no, mira, digo, lo sabemos, quienes estamos en esas áreas de la salud mental, nos enfrentamos también a estos estigmas que viven estas personas, ¿no? O sea, estas etiquetas por un diagnóstico. Cuando trabajé en la institución pública aquí federal, yo les decía a los pacientes y a los residentes que estaban a mi cargo, ¿no? Hay que tener cuidado en cuando emitir el diagnóstico, porque si lo emitimos de manera aventurada, de manera pronta, quizás podemos generar muchas cosas con esta persona. Se va a enfrentar a un diagnóstico que a lo mejor ni siquiera comprende y que le puede traer muchos estigmas. Yo soy de la propuesta que el diagnóstico se hace hasta que lo tenemos bien detallado, o sea, bien claro, que no nos queda duda que realmente hay un problema de salud, de atención psiquiátrica, ¿no? Una esquizofrenia, por ejemplo, generalmente no se diagnostica en una cita, ni en una consulta, ni en dos, a veces requerimos 3, 4, y aún así todavía quedan algunas dudas ahí, porque sabemos que el impacto emocional a la familia, a la propia persona, pues es importante. Y los estigmas siguen siendo uno de los puntos por los cuales las personas no asisten oportunamente a atender su salud mental, y es uno de los puntos que hacen que los problemas evolucionen, es decir, vayan empeorando con el paso del tiempo, ¿no? Te comentaba esto porque en la sociedad donde hemos estado trabajando, a veces colocan el plano patología como una situación de no ajuste razonable, de un tratamiento diferente a esa persona. Te pongo un ejemplo, en mi experiencia como psicólogo forense en materia laboral, una persona ha sido diagnosticada con esquizofrenia. Y el patrón decía que fuera al Instituto de Seguridad Social para que le diera incapacidad porque ya era una persona que no funcionaba, ¿no? Entonces nosotros les decíamos que no, o sea, con el medicamento, el tratamiento, no tendrías por qué limitarla.
Pero también nos hemos encontrado alumnos en las aulas que dicen, es que yo estoy diagnosticado contra el trastorno, entonces debe de tener paciencia, darle otras orientaciones, téngame unos ajustes, tráteme diferente. O sea, ¿por qué tendríamos que dar un cambio a la vida o tratarlos diferentes por una etiqueta? O sea, ¿es válido? No, por supuesto que no. Digo, las etiquetas son eso, etiquetas son rótulos, pues, que se emiten, particularmente con un diagnóstico psiquiátrico. No, se trata que la persona, obviamente, no nomás acude con un psiquiatra, sino que de manera colaborativa se incorpore a tratamientos de terapia psicológica para que ahí se busquen el desarrollo de estrategias, para que esas estrategias se adapten a su calidad de vida, a sus objetivos del día a día y que no suceda esto. O sea, vaya, el diagnóstico psiquiátrico no debe de ser un tema en el que tengamos que modificar toda una estructura del entorno para que la persona logre estar mejor, sino que la persona también colabore con estrategias y juntos creamos otras. Dentro de estos mitos, Iván, existe el que el psiquiatra, mitos o realidades, el psiquiatra siempre medica. ¿Es así? Fíjate que yo pudiera opinar aquí, bueno, voy a opinar que el 90% quizás de las personas, o quizás más, van a un psiquiatra particularmente con esa solicitud. Vengo a que me dé algo porque no puedo dormir. Vengo porque tengo muchos nervios y deme un medicamento. O vengo por... El medicamento siempre está como a petición, ¿no? Sí. Y en ocasiones yo puedo comentar que quizás en un 40% de las ocasiones no es necesario el medicamento. En ocasiones sí. En ocasiones hay que buscar cambios a los estilos de vida. O sea, por ejemplo, esto del insomnio, ¿no? Tenemos un problema severo con el insomnio actual. El problema de dormir ahorita es un tema crucial en la salud, porque estamos durmiendo menos. Tenemos acceso a dispositivos que en la noche estamos con todo lo que implica el dormir mal. El tema es que van y nos piden algo para dormir, pues no. O sea, aquí tenemos que empezar a buscar estrategias de mejora del sueño, higiene del sueño, y el medicamento pues no queda como primer dato, ¿no? Y ahí tenemos que, pues no negociar, pero hay gente que sí, es que vengo para que me dé algo, ¿no? Es que el punto aquí no es el medicamento. Y quiere seguir con sus mismos hábitos, ¿no? Y quiere seguir con sus mismos hábitos. Oye, pero es más sencillo, que me den algo de la familia de los mazapanes para equilibrarme, ¿no? O sea, porque pues, el medicamento resuelve las cosas, ¿o no? La resuelve, pues en ese momento, ¿no? Pero, pues no resuelve como la raíz, ¿no? Las raíces de esto. Y en ese sentido, ¿hay medicamentos a los que se genere una dependencia corporal? O sea, que el cuerpo diga, necesito esta y ese es el punto que hablamos, ¿no? El medicamento, primeramente, no es de primera elección, o sea, no es primera opción. La primera opción es que modifiques, en este caso, tus estilos de dormir, bla, 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 ¿no? Si el medicamento se necesitara, bueno, pues ya lo proponemos y tenemos que cuidar estos medicamentos que sí generan un tipo de dependencia, es decir, que con el paso de las semanas, el cuerpo empieza a adaptarse a esas dosis y se va adaptando. Entonces se va requiriendo más y más y llega un punto en que las dosis quedan completamente desfasadas. Uh-huh. Yo he conocido personas que han llegado que para dormir tienen 30 años tomando tal medicamento, ¿no? Que termina con PAM. La familia de los mazapanes. 30 años, ¿no? Aquí hay una dependencia, ¿no? Claro que tenemos que cuidar, o sea, prescribir un medicamento no es solamente por un dato en particular, sino es por una serie de revisiones más. Y tiene que tener seguimiento, o sea, nada más es, pues ya me lo recetaron y entonces ya me dijeron que me lo tomara como la gripa, ¿no? Tómatelo 8 días y ya con eso. El tema es que algunos medicamentos psiquiátricos, como todos, tienen efectos en el cuerpo. O sea, todos los medicamentos que consumimos, así sea el mismo paracetamol, tienen efectos en nuestro cuerpo. Los medicamentos que usamos en psiquiatría también, efectos en los reflejos que tenemos del cuerpo, en los reflejos neurológicos, en los procesos de atención. Hay medicamentos que claramente en la cajita dice, este medicamento no se debe de consumir cuando estés conduciendo vehículos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Hay medicamentos psiquiátricos que modifican el metabolismo y hacen que el peso del cuerpo de la persona empiece a tener oscilaciones, ¿no? Hay cosas que tenemos que cuidar. Hay medicamentos psiquiátricos que tienen el riesgo de aumentar la glucosa. Entonces, alguien que ya tiene problemas de diabetes o que está en ese tránsito, a que sí, que si no, que si la prediabetes,
ahí también. Entonces, tenemos que cuidar esas cosas antes de decir, tómate esto, tan a la ligera, ¿no? Oye, Iván, ¿y los medicamentos son de por vida, el medicamento psiquiátrico? Ahorita que hablas de estos efectos. Esa es una muy buena pregunta que vale la pena desmitificar, ¿no? O sea, no todos. Habrá personas con situaciones especiales de salud mental que sí requieran tratamientos a largo plazo. A largo plazo, pues es tiempo indefinido. Pero un gran porcentaje, hablamos como de una mitad de personas o un poco más que no requieren el tratamiento de por vida. Porque no se trata que el medicamento sea el único recurso terapéutico. O sea, los medicamentos, los fármacos en particular, los usamos como un recurso terapéutico, pero no para un plazo indefinido, salvo algunas situaciones en particular. Ve cómo me dejaste, con los brazos cruzados y pensando. Te noté muy serio. No inventes. ¿Sabes por qué? Porque a partir, y a mis amistades y sobre todo a algunas personas, empezamos a ubicar que a un lado en mi buró ya no tengo el reloj o ya no tengo la lámpara, ya tengo toda una botica. Y ya empiezo a tener de todas las familias, que del mazapán, que los felices de los Fluxy, o sea, vivimos en una situación de quítame el signo o el síntoma, exacto, pero ya no quiero sentir, o sea, y no atiendo la raíz. Y en esta situación, para que la gente me entienda mi preocupación, ¿cuántas familias de tipos de medicamentos psiquiátricos hay? Digo, no entrando en farmacología, pero sí dándole, claro, porque hace rato me dijiste, hay que tener mucho cuidado porque tal medicamento le pega al riñón, tal medicamento, entonces si nos puedes dar así como que la imagen para que la gente se ubique, que la trascendencia de la farmacología. Cualquier fármaco, particularmente psiquiátrico, requiere supervisión, requiere ser prescrito, ¿no? por un médico o un médico psiquiatra, porque también estos medicamentos se pueden prescribir por médicos que no son psiquiatras también, esa es otra cosa, ¿no? Creemos que solamente el psiquiatra, no, los podemos prescribir otro tipo de especialidades. Siempre sugerimos o recomendarle, sí, porque quien tenga más experiencia en el manejo de estos medicamentos, pues hay que nos prescriba. Segundo punto, estos medicamentos necesitan supervisión estricta, o sea, estricta significa constante, no de que te veo en 3 meses, en 6 a ver qué sucedió. Es decir, si lo prescribo, te oferto, te otorgo alguna manera de comunicarnos, pues para ver qué pasó, ¿no? Tenemos, digamos, 3 grandes grupos de medicamentos psiquiátricos. Son los antidepresivos, y ahí son varios, la familia de antidepresivos, los medicamentos ansiolíticos y los medicamentos antipsicóticos. También hay otro grupo que le llamamos otros, porque ahí incluyen los demás. Muchos. Otros esos otros son prescritos también por otras especialidades médicas, porque son medicamentos que se usan para epilepsias, para dolor crónico, que también en psiquiatría tienen utilidad. Entonces está como ese otro grupo de otros, ¿no? Un poco como de neuro. Ajá, como neurología prescribe muchos medicamentos, al igual que nosotros. Ellos con un objetivo, nosotros con otro, pero es el mismo medicamento, ¿no? Esos son como los 3 grandes grupos, antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. Y cada uno tiene sus efectos. Los antidepresivos no son adictivos, ningún antidepresivo genera adicción física, puede haber una dependencia psicológica, es decir, como este efecto que me dio y qué va a pasar el día que no me lo des, ¿no? Pues ese día vas a estar bien y ya no lo vas a necesitar. No quiero estar bien, ¿no? Y no quiero, ¿no? Eso es como la dependencia psicológica, ¿no? No es física, pero sí es como en este proceso emocional y cognitivo de pensar que el medicamento, ¿no? Sí, el miedo. El miedo, pero un miedo que se traduce en no lo voy a dejar. Sí. Muchas personas que van a psiquiatría dicen, mejor me cambio de psiquiatra porque sí, pues usted me quiere quitar esto y luego, bueno. Sí. Los antipsicóticos en general tienen efectos en el peso corporal de las personas. Sí tienden a elevar glucosa, lípidos, y eso hay que cuidarlo, ¿no? O sea, eso es un punto importante cuando se piensa en un antipsicótico, llámese aloperidol, risperidona, quetiapina, que son como que los un poco más conocidos. Se usan menos porque el problema de la psicosis en México no es tan prevalente como los depresivos y de ansiedad. Y los ansiolíticos tienen como importante efecto pues, la baja de reflejos. O sea, yo me tomo un alprazolam y sí, me va a reducir la ansiedad porque hay todo un mecanismo cerebral, pero tiene el riesgo de que me disminuya los reflejos. Y entonces un tropezón,
una respuesta rápida que tengo que hacer por un incidente, pues se convierte quizás en un accidente. Oye, Iván, me ha tocado casos. Me acordé de mis alumnos que decían, profe, me toca la de Matrix, déjame aviento las de Matrix, ¿no? Sí. Porque te acuerdas, o sea, van Lentium, ¿no? Y Lentium, sí. Pero me ha tocado casos en los que tienen prescrito, donde están consumiendo un antidepresivo y un ansiolítico al mismo tiempo. Y yo le digo, tienen que tener mucho cuidado, porque uno tiene un efecto contrario al otro, Subir, y entonces bajar. ver el horario en que se los están prescribiendo, no en el que se los están tomando, en el que se los prescribieron, ver las dosis. Y algo que es muy importante, yo a las personas que acuden conmigo al proceso de terapia les digo, vayan con psiquiatras responsables. ¿Qué significa esto? Que les den la dosis mínima necesaria, donde el nivel emocional todavía haya incomodidad emocional, pero que te permita trabajarlo. Porque si nosotros queremos con el medicamento que ya no sienta nada de incomodidad, de dolor, de sufrimiento, entonces, ¿qué vamos a hacer en el proceso de terapia? Claro. O es cuando viene esa parte de ya no puedo vivir sin eso porque yo estaba tan feliz con el consumo del medicamento. Y mi opinión, Laura, creo que esto es una falla que se hace quizás desde el psiquiatra que prescribe. Yo opino que las escuelas antiguas de psiquiatría, hablo quizás de 70s, 80s, que se formaron en esas épocas, la escuela era esa, ¿no? O sea, el medicamento es el único recurso. Y entonces se heredó en la enseñanza esto, ¿no? Si no se lo toma, usted nunca se va a componer. Y esto es para toda su vida. Pues fue la enseñanza pues de los 80s, 90s, pero ya los medicamentos, hablando de medicamentos, se han modificado. Y la psiquiatría se tiene que permear a colaborar con más especialidades. O sea, es decir, en mi opinión creo que antes sí era como más receloso este campo y la enseñanza era esa, ¿no? Como explicarle a la gente que casi el único recurso que era el medicamento. Hoy sabemos que no, o sea, el medicamento es un recurso junto con otros más. Creo que también eso depende mucho del contexto cultural, porque en los 70s el pronóstico de vida era mucho menor, pero también la apertura a ir a un psicólogo, la apertura para unos talleres ocupacionales o otras alternativas, pues era reducida, ¿no? Entonces, pues efectivamente, en ese momento histórico, en ese momento, era el único recurso que existía, ahora ya no. Exacto. Ahora ya tenemos más opciones de tratamientos, donde los medicamentos son una opción, pero hay más recursos no farmacológicos que se prescriben desde la psiquiatría, como hay un tema muy mitificado, y a lo mejor no es el punto de este programa, pero quizás para un futuro, la terapia electroconvulsiva. O sea, lo que la gente lo conoce como los electrochoques, ¿no? Las terapias electroconvulsivas siguen siendo de mucha utilidad, da muchos beneficios. Claro que se tiene que evaluar y se tiene que especificar quién sí, quién no y bla, 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 ¿no? Pero ese es otro recurso terapéutico desde la psiquiatría. Desde hace unos años para acá también ya empiezan a emerger otro tipo de tratamientos menos invasivos que se llaman estimulación magnética transcraneal. Podemos colaborar con neurocirugía y se hacen cirugías neurológicas para padecimientos psiquiátricos muy en específico. Y que ya está muy, muy específico. Exacto. Y muy, como le llaman, de mínima invasión, en donde van muy específico, muy puntual a el área que se quiere intervenir y que no es como antes. Nos imaginamos, nos imaginamos una cirugía, una psicocirugía que se llamaban antes, donde el cerebro se abría casi con un taladro. Bueno, así se hicieron, pero actualmente son cirugías de mínima invasión con rayos gamma, o sea, bien específicas al sitio, y todo eso se oferta como parte de las terapéuticas o tratamientos en una consulta psiquiátrica. Fíjate, no sé si les ha pasado a ustedes como profesionistas y profesionales de la salud mental, que también hay un mito muy marcado en la población. Ahorita estamos hablando en este espacio de la actualización y la obligación de actualizarse de los profesionales, de trabajar en equipo, de saber canalizar y ubicar nuestros límites como profesionales, ¿no? Pero estamos ubicando también el discurso que yo lo llamaría a veces hasta popular, que dicen, bueno, es que muchos no tienen recursos para acudir a tratamientos de salud mental. Entonces no confundan los recursos, que serían como tal algún medio, con una opción. Yo siempre digo, es que no tienen los medios, sí, pero siempre hay opciones. Y ese es el problema que hace la población, tampoco no quiere trabajar.
porque también para ellos, de acuerdo al día a día, a estar fijos en el trabajo, a resolver sus cosas, para ellos es más sencillo tomarse un medicamento. Y para el profesionista, pues que no está actualizado, pues es cobrar y darles el medicamento. Como tú me dices, si no me lo das, me cambio de especialista. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Por eso ir con especialistas éticos, apegados a la norma y sobre todo con la legalidad. Porque luego ponemos de pretexto que dicen, bueno, es que no tengo recursos para atenderse. Bueno, el psicólogo me cobra tanto y el psiquiatra tanto, pero también creo que ahí es donde debemos hacer el punto en nuestra interacción de nuestra profesión con la legislación y con la propia población, ¿no? Desde las escuelas, porque a veces creo que justifico todo al no tengo dinero, debes de buscar una opción, ¿no? No sé si les ha pasado eso a ustedes. Sí, opciones siempre hay, yo también coincido con eso. El tema es también que juntos con el paciente, la persona, pues las busquemos. O sea, ¿qué opciones tienes tú en tu contexto o en tu situación diaria? Y de ahí buscamos, tiene que haber alguna opción. Si la opción no es ahorita la consulta psiquiátrica, pues busquemos otras opciones. Ahorita está más de boga, afortunadamente, también estos temas de estilos de vida saludables, ¿no? Que sabemos que repercuten de manera directa en la salud mental. Es decir, dormir bien, actividad física, alimentación, todo esto tiene que ver con la salud mental. Las enfermedades mentales o los trastornos psiquiátricos también tienen que ver con este tipo de estilos de vida. Y ahí se trata como de empezar, camina, que no tenga un parque cerca, en la esquina de tu casa, 10 minutos de esquina a esquina, ¿no? Muévete en casa. Oye, ahora te van a decir que tienes algún trastorno, pues estás dando vueltas igual. El punto es que hay opciones y que las personas las tengan de manera accesible y que sean aparte con una utilidad terapéutica, ¿no? Oye, Iván, ahorita que hablaban de vuelta y vuelta en el parque. En la esquina. Le dije la manzana. ¿Qué tan útil es para la salud mental el ejercicio o la activación yo le digo del corazón, ¿no? Y del corazón no por la emoción, sino por acelerar y que nuestro corazón trabaje y hasta circule la sangre por todo nuestro cuerpo. No, eso está completamente fundamentado desde la ciencia, neurociencia, de la medicina, la salud. El ejercicio físico implica una serie de cambios. Bueno, el ejercicio físico, no la actividad física, que también la actividad física ayuda, pero el ejercicio físico ya organizado, sistematizado, el tiempo que yo destino a ir a tales movimientos y demás, eso claro que beneficia al corazón, a las arterias, a las venas y todo eso en términos así muy prácticos al cerebro. Y en el cerebro se producen un montón de cambios, proteínas que se empiezan a mejorar, que trabajan en función de los químicos del cerebro, serotonina, dopamina, todo esto se genera con sustancias que tienen que ver con el ejercicio, ¿no? La alimentación es otro punto. O sea, ayer en el programa que trabajo hablamos de nutrición y de salud mental y hablamos de eso, que también hay alimentos que nos pueden inflamar y esa inflamación pues, se va a generar en todo el cuerpo y en el cerebro tiene estragos a nivel de la salud mental. Y habrá, yo creo que alimentos que te despiertan, claro, otros que te activan y otros que te aceleran. Sí, y otros como que te distorsionan. Aquí andamos pisando callos, ¿eh? Porque entonces estamos hablando que en las universidades no deben de tener productos chatarra que solamente que haces es libres, altos en sodio y que te prenden, pero no te meten en una situación de equilibrio. O sea, me aguantan estar en clases, pero también nosotros somos permisivos al dejar que consumir eso y que se vendan eso en las escuelas, y no tanto en restringir la alimentación. Entonces, ahí también es como una paradoja, sí, ¿no? Y yo creo que el tema va un poco más allá de esto, ¿no? Porque esto viene desde casa, seguramente, ¿no? Oye, pero no sé si te ha pasado, yo le digo a mis alumnos, hola, soy Arnoldo y soy adicto, y se ríen. Digo, es que es serio, donde yo trabajo, parece que somos los más adictos, y somos adictos a las azúcares, más hasta pasan en los salones vendiendo, o los venden luego afuera, o sea, es como una paradoja, o sea, pórtate bien, un estilo de vida saludable, sí, trabaja con la dinámica de prevención, trabaja tus angustias, canalizas de otra forma, y lo primero que hacemos hasta nos lo ofertan en el salón, ¿no? Pasan vendiendo chocolates, churritos, sodios, o sea, y tú dices, es que estamos ayudando a la economía. Pues sí, pero también hay que ser conscientes. Sí, digo, es un tema que abre muchas cosas más, muchos temas más ahí mismo, pero obviamente estos alimentos ultraprocesados, de fácil acceso, antojables, pues digo, aquí no se le antoja, ¿no? Antojo. Que no tienen nada de insano comerlos de vez en cuando, pero no como un hábito alimentario. Es decir, si yo cada día para comer
¿Cómo esto? Bueno, eso ya es otra historia, Sí. ¿no? Pero sí tenemos un sistema de muchas aristas donde la alimentación funge como un papel crucial en la salud y en particular en la salud mental, el ejercicio también. Oye, Iván, no sé si tú has notado en tu práctica o en los pacientes, práctica clínica o en los pacientes que has atendido, si hay alguna situación de comodidad que haya contribuido a la mayor presencia de trastornos mentales. Sí, fíjate que pues yo sigo pensando que esta vida actual, ¿no? Sigue siendo inmediata, pero inmediata aparte con beneficio, ¿no? O sea, se pretende que todo lo rápido me traiga un beneficio y de repente ese beneficio se convierte en comodidad, es decir, ya no tengo la necesidad de buscar un alimento fuera de mi casa porque ahora ya lo puedo pedir por una aplicación y me llega aquí rápido. Esa comodidad pues tiene su margen de sanidad, o sea, nos permite pues accesar a otras cosas, pero también nos empieza a generar dificultades en la toma de decisiones, porque ya no pienso tan claramente porque ya lo tengo. O esa comodidad me genera más sedentarismo y esto va a implicar todo esto, ¿no? Es muy complejo, o sea, los estilos de vida actual son muy complejos de trabajar porque implican muchos cambios, implican esfuerzos y bueno, pues parece que no es la cultura actual, ¿no? La cultura actual es mínimo esfuerzo y resultado y mayor beneficio. Sí, porque me ha tocado revisar en algunas situaciones en donde les digo, es que si tú tuvieras que salir a trabajar o si una persona tuviera que salir a trabajar y de eso dependiera la alimentación suya o de una familia, claro que salías a como fuera, aunque te diera la ansiedad o aunque tuvieras el miedo o aunque te pasara lo que te pasara. Muchos padres o madres de familia que tienen que sostener a sus hijos por peor que se sientan, o sea, pues sí, no me quiero levantar de la cama, pero si no me levanto de la cama, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y justamente hay sintomatología, no quiero decir que en todos los casos, pero hay sintomatología que se va agravando justamente por estas comodidades. Como tengo quien me ayude, quien me supla, quien me atienda, quien me haga, entonces pues no necesito estrictamente poner como mucho de mi parte. Sí, pues es como este contexto, ¿no? de la comodidad y tiene su margen seguramente muy saludable, pero tiene otro margen que quizás no nos damos cuenta tan claramente en qué momento pisamos ese margen no saludable y entonces esa comodidad se revierte, se revierte en cuestiones de salud, ¿no? Sí, que también las otras partes donde vienes de una situación muy complicada, sí, lo resuelves en ese momento, pero a la larga también te puede traer repercusiones a nivel de salud mental. Mi abuelita decía, llueve, truene o relampaguee, hay que hacer algo, ¿no? Y claro, o sea, siempre yo creo que hay que tener opciones, hay que buscarlas. Si se tiene alguna situación emocional o actual que me esté afectando, que yo perciba que me esté quitando mucho de mi sueño, de mi apetito, de mi tranquilidad, pues acérquense con algún profesional de la salud mental. Yo soy de la idea de con quien tengan confianza, acceso, recomendación, ¿no? Y esa persona profesional pues les va a dar una guía. O sea, tú requieres un psiquiatra, tú no, y trabajar en ello, ¿no? Yo no me quiero ir de este episodio, de este podcast, sin que nos comentes alguna intervención tuya o trabajo que fue impactante para ti y que te marcó. Fíjate qué interesante pregunta. Mi primer empleo como médico psiquiatra fue recién egresado. Yo empaquetado. Era así, pero empaquetado, ¿no? Todavía estaba en paquete algunas. Yo terminé la especialidad un jueves y el lunes ya estaba yo trabajando. Llevabas envoltura. Sí, no. Fue en Ciudad de México, en un lugar, en el Instituto de Asistencia Social de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Y mi adscripción fue en un centro femenil de pacientes psiquiátricas, así era. Uh-huh. Mujeres que vivían en condiciones de calle en Ciudad de México, las llevaban ahí y era un lugar asilar, o sea, se suponía que era como entrada por salida, pero como no había familia, no había una red, se quedaban ahí. Ese fue mi primer encuentro
como profesionista, ya no como estudiante, ¿no? Y para mí fue impactante, pues, porque estuve en contacto directo con muchas historias de mujeres en particular que vivían y en qué momento la vida les generó tantas circunstancias adversas que terminaron en condiciones de vivir en calle, pero aparte enfermas. Y no nomás enfermas mentalmente, ¿no? Enfermas de muchas cosas, pero donde el trastorno psiquiátrico parecía que era lo único que veían los directivos de ese momento, ¿no? Ellos no veían si esta mujer tenía un problema de diabetes o de asma, ¿no? Todo era, está en la calle, entonces es psiquiátrica y hay que traerla. Y muchas veces no era, a mí me costó mucho trabajo como ir diferenciando qué sí era psiquiátrico y qué no, porque había circunstancias que yo decía, es que estos son adversidades de la vida que no están en un punto de trastorno psiquiátrico. Yo creo que eso sí me marcó como ir empezando a visibilizar que no todas las conductas humanas pues son patologías o son problemas psiquiátricos, ¿no? Digo, eso es como un tema que requiere más y más espacios, pero yo creo que de ahí empezó como este auge mío a enlazarme más como a las partes psicosociales de la psiquiatría que no nos enseñan fácilmente. Como estudiante de psiquiatría casi no nos enseñan estos abordajes psicosociales, ¿no? Es meramente lo biológico, atiende el cerebro, pero el cerebro no es la persona, ¿no? Es un órgano de la persona, pero eso me costó trabajo, pues, ¿no? Yo creo que eso sí me marcó para con el tiempo ir entendiendo más un poco la psiquiatría, un poco más. Impresionante. Muy impresionante, y la reflexión sobre todo, ¿no? Hay que darle a los nuevos formadores de salud mental la oportunidad que sus alumnos se involucren en la sociedad, ¿no? Sí. Y no solamente en las cuatro paredes, o no solamente en grados escolares, sino tener esas realidades y cómo atenderlos de una forma en un grupo, de forma transversal, interdisciplinaria, ¿no? Y saber esas realidades, que a veces es lo que más nos cuesta como profesionistas, ¿no? Porque lo que a veces lo de la escuela es el 1% del ego de los estudiantes, a veces, ¿no? Cuando somos estudiantes. Pues bueno, ¿con qué te vas, Laura? Híjole, con muchos mitos venidos abajo, caídos esos mitos, porque incluso alguna información que desde el área de la psicología no está tan bien comprendida con este trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces creo que es importante esto. Pues fíjate, yo me voy con que con los psiquiatras no hay debate, hay trabajo en equipo, hay un trabajo interdisciplinario, un trabajo de sentarse a la mesa, ninguno es más que el otro, es más, somos un complemento de la salud, que a veces nos enseñan a hacer como que el antítesis o el yin y el yang, ¿no? Del psiquiatra y el psicólogo, y no, creo que los dos profesiones van de la mano y se merecen una a la otra. Creo que me siento a gusto trabajar con un psiquiatra y tener un psiquiatra como amigo. Gracias. Iván, muchísimas gracias. Arnoldo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Laura, espérame. A ver. Sus redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar? Me dejó muy impresionado y hasta preocupado con la medicina en el buró, pero ¿dónde lo podemos encontrar para seguir teniendo información? Claro que sí, me pueden encontrar en las redes sociales como Psicoradio Guadalajara, así búsquenme Psicoradio Guadalajara, pueden encontrarme en las redes sociales como Facebook, Instagram, Spotify, y bueno, cada martes 8:00 de la noche ahí estamos, en Psicoradio Guadalajara. De todos modos, les vamos a poner el link en la descripción de todas nuestras publicaciones en las distintas redes sociales. Por favor, no se olviden de compartir, de darnos like, comentar si tienen alguna duda, algún tema que les gustaría que abordáramos aquí, algún especialista con quien pudiéramos trabajar también en equipo. A final de cuentas se trata de eso, de que podamos contribuir y colaborar para tener una mejor calidad de vida en la sociedad, ¿no? Entonces no se olviden de seguir nuestras redes sociales, Psicología en un Podcast, @Psicología en un Podcast, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Spotify. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.